Arturo González. Entonces, un gran placer conocerte a través de Israel y gusto de ver a Israel también. Entonces, tuvimos tanta suerte para conocernos en la conferencia. Y yo creo que sí va a ser el inicio de una colaboración muy fructífera y importante. Y entonces, gracias por venir. Entonces, estamos muy entusiasmados para tenerlos aquí en el C3 y espero que puedas sentirte en casa. Es decir, que aquí entonces la idea del C3 es esencialmente tratar de fomentar más impacto de la investigación básica en el mundo real, digamos, ¿no? Y no hay nada más importante en ese sentido que obesidad y las enfermedades metabólicas, en términos de cómo está más bien matando a los mexicanos, digamos, muchos otros. Entonces, en ese sentido, perdón. Sí, necesito recordar esto. Bueno, ya. Entonces, ya va a ser una plática compartida, digamos, entre el académico González y el doctor Rosa, y entonces el síndrome metabólico, propiedades emergentes de una constelación fisiológica. Y gracias. Y solimos ser informados, como todo el mundo hace en términos de preguntas. Siempre si alguien tiene una pregunta, pasamos el micrófono. Bueno, pues buenos días, gracias por esta invitación. Y sí, estamos al momento que se platicó, pues fue un evento donde se habló de investigación y en ese momento pues igual estamos inmersos en ello y eso nos motivó a que estuviéramos presentes aquí y gracias por hacer que se diera esta oportunidad. Bueno, pues vamos a hablar algunos puntos muy concretos. De alguna manera, primero, el punto 1, importancia médica en el mundo, algo muy concreto, sin entrar en mucha profundidad, dependerá de las preguntas, al aspecto de la fisiopatología y bueno, finalmente, propuestas de abordaje no convencionales. ¿Okay? Bueno, entonces, el primer punto es, con dos puntos como tal, un problema real que tenemos en México, y la otra es que no hay respuesta todavía completa, pero es por todo un índice de síndrome metabólico. Es ni cómo, por qué. Bueno, hay muchas publicaciones en salud que salen y que nos han ponderado la prevalencia del síndrome metabólico. Entonces encontré este estudio, donde además nos refieren a nosotros como investigadores. Entonces se hizo un meta-análisis y aplicaron las tres definiciones más utilizadas para definir síndrome metabólico. Entonces aquí en la aplicación de la ATP3 encontraron que la prevalencia es de 36% de población adulta mayor de 18 años. Cuando aplicaron los criterios de la OMS, encontraron que era más o menos similar, 31%. Entonces, sí son frecuencias bajo este modelo de diagnóstico de síndrome metabólico, y quiero decir el modelo en donde se aplica el que den 3 de 5 o 4 de 6, establecen el diagnóstico. Entonces es así guiado y las encuestas pues, son ponderadas así. En la siguiente es la aplicación de la definición de IDEF, que es finalmente la que se está aplicando ahorita armonizada, es la que más está siendo útil. Y aquí, nuevamente, al condensar, nosotros participamos con estudios en donde estuvimos aplicados en las tres definiciones y ven ustedes cómo se sube hasta el 54% de prevalencia aplicando este modelo de diagnóstico. Esto nos ubica inmediatamente en que entonces uno de cada 2 mexicanos adultos tenemos síndrome metabólico. Entonces, este es el problema. 70% de los pacientes con obesidad tienen síndrome metabólico y 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen síndrome metabólico. Y arrancó desde simplemente el diagnóstico de factores de riesgo conjuntados bajo este modelo de diagnóstico. Pero el impacto es finalmente muchísimo, pues, finalmente. Entonces, este es el punto que consolida con el Salud 2006, en donde si aplicamos IDF en hombres 46
y en mujeres 52.7. Si nada más una cita de Modesto con mis preguntas, poco hay que decir. Es más bien que es la cosa de cintura, ¿no? Entonces podemos platicar al final, etc. La cosa del EDF entonces me parece muy fuera de la realidad, ¿no? Entonces, dado que recomendaron usar de los asiáticos, casi poblaciones asiáticas para aplicar a los latinos. Y ahí es donde viene precisamente una propuesta. Bien, entonces, esta obviamente la definición de la población asiática, 80-90, ha hecho bajo ese cinturón. Y finalmente se estamos aplicando el modelo, entonces habría que ver si tenemos la razón o no para poder cambiar ese perímetro cintura. Pero para eso necesitamos evidencia. Yo traigo una, pero no hemos podido consolidarla a nivel de la IDF que cambie ese punto. Entonces seguimos. Bueno, entonces ya una vez puesto esto, si hay muchos estudios donde nos hablan que simplemente tener síndrome metabólico hace que el riesgo a presentar diabetes lo hay. Entonces esto no hay duda. Entonces esto sí no hay duda ya. Es decir, ya está consolidado, por lo tanto, toda medida tiene que ser hacia prevención de factores que están involucrados en lo que es el síndrome metabólico. Entonces esto no hay duda. La siguiente, muchos estudios lo ponderan y dan. E igual con la aterosclerosis en la coronaria. No hay duda tampoco. Antes se cuestionaba que sí, que no, ya queda consolidado, entonces no hay duda en ese sentido. Entonces el enfoque tiene que ser tanto de diabetes como enfermedad cardiovascular, el pensar que modificando la evolución de un individuo con factores de riesgo podemos prevenir también este elemento. La siguiente. Igual con mortalidad cardiovascular, igual está demostrado que efectivamente con muchos estudios se llegará a este punto de que tiene síndrome metabólico que da un mayor riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular. Todos estos elementos nos hablan de que finalmente cuál es nuestra situación actual. Pues estamos con un problema enorme, que estamos en emergencia por la gran cantidad de pacientes con diabetes tipo 2. Y aquí es donde viene el punto de predicción. Todo el mundo habla y debe sobre todo predice. En México, pues no hacemos una tabla de predicción plena, sí, pero pues todo el mundo habla que a nivel mundial, en 2040, pues vamos a estar con un riesgo muy alto. Entonces, el punto es aquí cómo podemos nosotros ponderar matemáticamente este punto de cuál sería al 2040 nosotros con esos elementos que tenemos ahorita y cómo estaremos. Habrá disminución. Hablan allí que se está limitando la curva y que al parecer la están parando, pero nadie le creemos. O sea, finalmente no creemos que se esté aplanando la curva y ya no veo más casos. Nosotros no vemos eso y no lo ponderamos como 5, no estoy viendo eso. Entonces, habrá un modelo de predicción que pueda decirnos y establecer una tabla concreta con respecto a la incidencia o prevalencia de diabetes a 2040 en México. La siguiente. Y bueno, enfermedades del corazón. Pues a nivel mundial se habla que va a aumentar. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a estar para el 2040? Si va ligado todo, se supone que se va a incrementar. Alguien no, pero ya están abriendo acciones y puede limitarse. Entonces, aquí es donde viene y uno pondera y dice, bueno, pues si está más o menos, pues para el 2020 vamos a tener pues un incremento. Pero nuevamente volvemos a decir, luego estamos pasando los datos para decir que a futuro cuál va a ser el comportamiento de esta curva. Todos dicen que van a incrementar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al otro punto. Entonces, pues tenemos un gran problema y pues andamos ubicando por qué estamos en ese problema. ¿Sí? Entonces, pues aquí sí es inverso, ¿no? Es decir, ¿qué enfoque queremos dar? Podemos darle el genético, que puede contener cambios inmunológicos, inflamatorios, nutricionales, obviamente está bien justificado, y tenemos unas gráficas, conductuales, indudable que sí, socioculturales, indudable que sí, y otros elementos, ¿no? Hasta económicos, no estamos hablando ahorita de que no tiene para comprar, pues va a comprar puro tamal con la clásica guajolota, o sea, es indudable, ¿no? La nutritiva y la biológica. Lo que sí está bien preciso, y por eso tocó, es que sí, quien tiene mayor ingesta de calorías
va a desarrollar signos metabólicos bien, y a futuro diabetes tipo 2. O sea, no hay ninguno. Eso sí está bien correlacionado de que una mayor ingesta de calorías, de densidad o alimentos altamente energéticos, sí nos va a conducir a que tengamos riesgo de desarrollar estos problemas. O sea, esto está muy preciso. La siguiente, igual la actividad física. Es decir, quien haga menos actividad física se pase más tiempo sentado, tendrá un mayor riesgo que aquel que se... Entonces, ese es un punto que también en estudios está no solo en respecto a que tengan mayor, sino que además está condicionado con enfermedad cardiovascular. Entonces, sí, no hay duda tampoco que la actividad física favorece este puntito. Muchos de los trabajos en la adherencia de prevención están dirigidos hacia modificar el hábito de actividad física y de la alimentación. Eso está muy claro, ¿no? Y también está en otro punto en donde hay un problema enorme en la población de la mujer de edad fértil que es obesa, porque tiene sobrepeso y es obesa. Y esto tiene impacto pues, epigenético sobre el producto. Entonces, en un incremento de peso va a favorecer que el producto va a tener o nazca con un mayor peso o baja nutrición, depende de, porque finalmente es una malnutrición. Entonces puede tener los dos impactos, o que aumente de peso o que salga con muy baja de peso, pero ambas condiciones van a conducir a que ese individuo a futuro tenga riesgo de desarrollar factores de riesgo y tener síndrome de diabetes tipo 2. Entonces, si yo veo en la cronología, yo tengo esos 4 problemas, pero puedo empezar desde que está la madre, la mujer embarazada, que va a gestar y que va a empezar a tener un ambiente uterino, va a tener una situación durante el peso al nacer, y de allí el niño, adolescente y el adulto, por lo común está estadísticamente que quien es niño, el adolescente será y el adulto será por aspectos conductuales como lo que antes, y que finalmente al tener obesidad se empiezan a gestar ya cambios moleculares que se van a asociar, ya no nada más depende de si como no como, sino que agrega además el aspecto de la alteración molecular que finalmente va a conducir a los problemas que tenemos. Entonces esto es una muestra para tratar de indicar finalmente el problema. Y finalmente la traducción de una gran incidencia de casos y de mortalidad cardiovascular. Pero entonces aquí es donde les digo, si yo aplico solo el criterio de síndrome metabólico, solamente veo esta etapa C. No me lo voy a ver. Y veré la etapa D cuando ya hay enfermedad. Pero no veo ni la B ni la A. Y creo que aquí lo que tenemos que buscar es el B y el A. ¿Por qué no aquí? Porque estamos viendo que muchas de las acciones ya no tienen la conexión a la enfermedad. Es decir, podemos limitar el avance, retroceder un poquitito, hacerlo más lento, pero no estamos viendo el impacto que esas medidas de alimentación, de actividad física, tengan mucha repercusión si las aplicamos solo aquí. Creo que tenemos que aplicarlas aquí y acá. Por eso quiero cambiar el pensamiento en este punto. Y ahorita tenemos que buscar una población que estratifiquemos, en donde identifiquemos dónde están. Aquí, por ejemplo, va desde la propia actividad física, que si hay factores hereditarios y si tiene sobrepeso. Y aquí mismo nos hacemos la pregunta, nos estamos aquí. ¿Quién estamos con esta condición? O estamos en esta, tengo un periodo sin duda todo incrementado y puedo tener triglicéridos elevados. Pero no tengo síndrome metabólico porque no cumplo los criterios, pero ya tienes factores de riesgo. Sí, yo utilizaba muy fundamental eso en el siguiente sentido. Dado, es como tan sacrosantos son los umbrales, como la cosa de cintura, entonces lo importante es mantener una bitácora de los cambios, ¿no? Lo que quiero decir es que alguien está aumentando su nivel de glucosa
cosas por 10% en un año. Ese es algo. Independientemente casi de dónde empezaron, ese no es un buen indicador. Van a la mano, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de si hay un continuo. Exactamente. O sea, hay un continuo, o sea, eso es definitivo. Yo tengo una normalidad, pero va a tener una segunda a un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque se agregan ya mecanismos moleculares. Y esto hace que empiece a distorsionarse el metabolismo de los gases y atracciones locales, tisulares. Y eso hace que finalmente simplemente empiece a hacer ese continuo. No hay otra. Yo la imagen quiero cambiarla. Antes de estar en la imagen, ya no, cualquiera de los que estamos aquí podemos tener el nombre. Entonces aquí es donde viene, es decir, no necesariamente hay que ver a alguien que esté así. O para decir, oye, no, él puede tener, yo puedo tener, ya estamos en riesgo. O sea, esto es lo que también tenemos que cambiar, porque a veces las personas dicen, no, pues yo no estoy así, pues no me cuido. Desde ese momento empieza la percepción diferente. Esto puede ser, y puede ser que yo lo vea desde que si la mujer era obesa y tuvo un niño, es trabajar con la mujer antes de que se embarace. O sea, va hacia atrás. ¿Sí? Y no simplemente en el momento que ya tenga y esté embarazada, pues ahora ya no la pueden entrar tanto en el peso, que el repercuso del niño, mil cosas. Aunque si hay medidas, pues para llevar una alimentación, etcétera. ¿Cómo te da el resultado si antes a la mujer se le hizo ayudar? Tienes que salir embarazada y tienes que estar en tu peso. Y debería empezar a alimentar. Por lo tanto, el continuo es desde acá. Sí, una pregunta ahí es que algunos problemas es que son asesinos silenciosos, ¿no? Entonces, es algo muy, bueno, ni siquiera obvio como obesidad, porque la gente ni siquiera lo reconoce. Pero creo que una de las cosas que quiero enfocar aquí dentro de la UNAM es que los trabajadores tienen un estudio anual de bioquímica sanguínea para precisamente ver cómo van de un año a otro, está subiendo o no está subiendo. Pero no sé si hasta qué punto, por ejemplo, usted piensa que si es algo que se puede ser escalable, es decir, entonces se puede escalar. Y la última que quiero decirles aquí es que lo que conocíamos simplemente solo era diabetes y placa cardiovascular, no, la expresión metabólica ya siempre. Pues estamos pensando desde Alzheimer, está viendo evidencia que tiene que ver con este elemento. Estamos el hígado graso, tiene que ver mucho con esto. El hígado se ha transformado en una entidad muy compleja ya. La apnea del sueño, también esa expresión, porque como que está viendo un vínculo que siempre es un continuo y la expresión está viendo. Ya no es ver solo el síndrome metabólico quien tiene estos criterios. Ya no. Esta persona tiene, además de estos criterios, tiene esta enfermedad y esta es expresión del síndrome metabólico. Entonces, ese es el concepto, es cambiar por principio de buenas. Ya no es pensando, yo no tengo otros criterios, no tengo, pero ¿qué tal si tú tienes algo? Y tienes contexto, pues no hay que buscarle más, ya tuviste, si tienes expresión del síndrome metabólico. Ahí es donde viene el fenotipo variado, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿En temporalidad de cuánto se debe hacer? ¿En temporalidad cuánto cree de años que pueden pasar entre un estadio A a un estadio B? Fíjate que lo que hemos visto, lo estamos viendo mucho con población joven, más que población por arriba de 50 años. La población joven está caminando muy rápido. Y nosotros vemos mucho incremento de peso, lo vemos desde los niños, adolescentes. Entonces yo te puedo decir que del A al B, si estás tomando mucha necesidad energética, de una manera rápida, en unos 3-4 años, tienes cualquiera de las alteraciones que están ahí. O sea, antes se pensaba que escuché, pero no viendo que esto está avanzando. Pero yo me voy a una persona en un año y al año siguiente lo veo con 10 kilos de más. Ya con eso, yo le hago escrutinio, segurito tienes eso. O sea, esta exposición a un medio que te haga, por ejemplo, que tú antes trabajabas moviéndote y de repente vas a un mostrador, y en ese mostrador ya no te mueves, estás parado,
no haces nada, sigues comiendo igual como si fuera antes, en un ratito ganas 6 kilos y en ese momento ya caes en esto. Sí, algo que quiero mucho tratar de ver si podemos ir investigando juntos es muy claro eso. ¿Qué es la probabilidad de tu glucosa se aumenta por 10% dado que tu peso se aumentó por 8%, 10%, que sea, ¿no? Probabilidades para cambiar de un estado a otro estado dinámicamente. Pues está la posibilidad, si hay una población que actúa, siempre la más hay que estratificar de manera distinta, ¿no? Es decir, yo puedo poner una que solamente tenga esto, está definido numéricamente. Este es, precisamente es quién es sedentario, está definido quién es sedentario, o sea, numéricamente se puede aterrizar, y quién tiene factores sedentarios y quién no, o sea, esto también es medible. Entonces se puede fácilmente ver en ese punto, y si tenemos seguimiento de 3 años, por ejemplo, simplemente es hacerlo. O sea, esto creo que esto es medible. Precisamente lo que necesitamos hacer es que sea medible, y hay elementos para hacerlo medible. Claro, aquí por ejemplo es sí o no, bueno, pero le ponemos se lo sabe, pero sí es un factor muy importante. Entonces, yo creo que este es el punto ahorita toral que estamos tratando de modificar el pensamiento en el sector salud, que crecemos de manera un tanto distinta. Y de ahí pues viene la cascada fisiopatológica. ¿Cómo puedo expresar todo eso? ¿Qué mecanismos son los que hacen que puede irse uno a tener apnea del sueño, con obesidad, triglicéridos elevados, que no tienen los demás? O se va directamente al desarrollo de un infarto agudo miocardio, estaba delgado, pero finalmente encontramos colesterol, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? Entonces todo esto está en dilucidamiento, se ha investigado más, y entonces puede expresarse con muchos subtipos fisiopatológicos. Alguien va a expresar más adiposidad, alguien va a expresar más un efecto vascular sobre todo esto, pero en el fondo está esto que llega o conduce, que pensamos que la inflamación, ese es un punto donde nosotros estamos investigando mucho, es la inflamación. Sentimos que es un aspecto toral central junto con la resistencia a la insulina, pero combinados, que está dando o favoreciendo el resto de la inflamación. Entonces, en eso estamos nosotros investigando. Esa es nuestra línea de investigación. ¿Van entonces incluyendo protocolos sobre la epigenética también, o colaborando con gente que va a estar? Apenas acabamos, porque lo empecé hace poco, que con nosotros tenemos recursos muy limitados, y ahorita en el hospital se acaba de agarrar proteómica genómica y metabolómica. Entonces ahorita pretendemos que lo que estamos haciendo tengamos esa pauta. Entonces ahora sí vamos a tener un poco más de apoyo. Tenemos recursos limitados y a veces no llegan como debemos, pero ahorita empezamos a tratar de incorporar este punto que ahorita me preguntas específicamente. Sí, ahorita digo el ejemplo, tenemos una cohorte, por ejemplo, pensamos que son pacientes que están infartados. Entonces ya es la aplicación final del síndrome metabólico. Entonces son como 700 pacientes, y en ellos ya los analizamos de todas las variables metabólicas, y entonces vemos quiénes son respondedores y no respondedores a distintas medidas para controlar la presión, controlar, etcétera, etcétera. Y de allí sería importante comparar entre responder o no respondedores tomando este aspecto genómico o metabolómico. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Que respondió y no respondió. Claro, es una corte que no estudiamos de inicio, una corte que tomamos, pero que está en seguimiento. Pero bueno, también lo ideal es tomarlos desde un inicio, ¿no? Serían los puntos, ¿sí? La siguiente. Y bueno, esto simplemente es para reiterar que esto ha sido sobrepasado ya. Debemos saberlo. La siguiente fue la ficha del otro, que solo que nos dio desde un inicio, ¿no? Y que sí tenemos que ponderarlo, pero si nuestro pensamiento es de acuerdo a las etapas, esta debe predominar, porque si no, esto limita. Yo no tengo los 3, no tengo síndrome metabólico. Limita el fenómeno de considerarse un individuo en riesgo, porque aquí el fenómeno que nos ayuda mucho es que salga la palabra persona con riesgo de desarrollar enfermedad, que así todos debemos considerarnos. Todos debemos considerarnos. No, yo estoy delgadito así, pero eres sedentario.
O sea, esta delgadita es sedentaria. Sí, déjame ver cómo está tu pierna cintura, porque a veces estás delgadita pero tienes un poquito de incremento del tejido adiposo a nivel visceral y tienes antecedentes familiares. Entonces, eres una persona en eso. Y no considerarte que la palabra aparentemente sana es lo que debe desaparecer. Ese es otro punto que tenemos que trabajar, desaparecer el aparentemente sano. Y bueno, hemos trabajado mucho, que estamos pidiendo y conocimos y tratamos de impactar a través de conocimientos de textos. Esto viene desde hace muchos años. Estoy haciendo una secuencia de publicación de libros sobre cine metabólico, tratando de hacer conducciones completamente distintas. ¿Listo? ¿No está bien, no? ¿Esto es lo que acudieron ustedes? Sí. Pues finalmente. Y bueno, vas tú, Israel, en el sentido de dar un poquito más del aspecto de fisiopatología. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Quisiera hablar un poquito más de estas situaciones fisiopatológicas que están presentadas en la parte del síndrome metabólico. Evidentemente, cuando nosotros tenemos un estado de homeostasis, pues la cantidad de ingesta se equilibra con el gasto calórico, y esto es relevante desde el punto de vista evolutivo, ¿no? O sea, el gasto calórico se genera en función del consumo, porque el organismo está adaptado precisamente a estos largos periodos de inanición para mantener pues toda la reserva energética. Evidentemente, conforme evolucionamos y no evoluciona igual nuestro metabolismo, pues esta parte metabólica genera que toda la ingesta calórica se almacene y entonces podamos tener hipertrofia del tejido adiposo. Esta hipertrofia, que en algún momento dado de la historia de la evolución fue salvadora contra los momentos que no había acceso a los recursos alimentarios, pues ahora tiene un exceso en el estrés, ¿no? El estrés metabólico e inmunológico. Esto genera cambios propiamente en el tejido adiposo que liberan sustancias proinflamatorias, y además también produce el sistema inmunológico es capaz de percibir estos cambios como daño, ¿no? Entonces esta gran hipótesis de daño del sistema inmunológico, que es lo que lo activa, es lo que genera que el tejido adiposo, a pesar de que el sistema inmunológico no reconoce nada extraño, sí reconoce un proceso que puede poner en un daño metabólico y entonces genera respuesta inflamatoria. Toda esta respuesta inflamatoria se va a asociar a toda la parte del propio estrés mecánico que genera el tejido adiposo, y pues esto va a generar obviamente también muchas manifestaciones de enfermedad. Entre estas manifestaciones está el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces tenemos más adiposidad, se bloquea la vía respiratoria. Los pacientes que tienen este grado de obesidad pueden tener momentos sin oxigenación durante la noche, y esto es una respuesta más proinflamatoria, y finalmente se conduce esto a todas las complicaciones. En un estado de estrés metabólico, cuando la ingesta calórica excede las necesidades energéticas, todo esto va a contribuir a que haya una serie de anormalidades biológicas que conducen a esta inflamación sistémica de bajo grado, que se diferencia de la inflamación aguda, justamente que la inflamación aguda es una activación para destruir, ¿no? Para destruir bacterias, microorganismos, células infectadas, mientras que la inflamación crónica de bajo grado es una activación persistente que no llega a una activación perenne, a una activación completa, pero sí es una activación que mantiene el sistema inmunológico constantemente inflamado. Entonces, en el otro, entonces, tiene esa adiposidad como si fuera el origen de todo, es decir, y todo el resto se sigue causalmente, como dijo el doctor González, es decir, que se puede tener diabetes sin eso. Absolutamente cierto. Por eso nosotros publicamos hace ya algunos años, en el 2017, el doctor González, otro equipo de colaboradores y yo, un esquema que pretendía ser un poco más integral, en donde hay una serie de estrés, tanto metabólico como probablemente infeccioso. En aquel momento ya había evidencia que hablaba de que la resistencia de algunos microorganismos como Candida pneumoniae
de manera subclínica podían asociarse a inflamación crónica de bajo grado. También el estrés metabólico, que no solamente tiene que ver con la obesidad, sino con la hiperglucemia, la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Y entonces todo esto generaba todo el proceso de resistencia a la insulina, que además se interrelaciona de manera importante con el estado de oxidorreducción. Entonces, este proceso fisiopatológico, como perfectamente hace la observación justamente Chris, es mucho más complejo que solamente hablar de la sola adiposidad abdominal, que es uno de los mecanismos que están implicados, ¿no? Obviamente ha aumentado la información que tenemos disponible. Este es también de otro artículo que tenemos publicado en el 2015, en donde nosotros proponíamos justamente la importancia de todos los mecanismos de inflamación. Esta inflamación sistémica de grado bajo es la que promueve de manera directa la resistencia a la insulina. Entonces, este proceso de resistencia a la insulina, sea cual sea lo que esté generando la inflamación sistémica de bajo grado, es lo que va a interferir con la señalización intracelular de la insulina y entonces bloquear el efecto. Es algo ya comprobado causalmente, digamos, que si tienes esta cosa de inflamación, entonces lo que quiero decir es que la resistencia a la insulina no puede ocurrir sin tener esta inflamación primero. El único contexto en el que se conoce resistencia a la insulina sin el proceso de inflamación son las mutaciones genéticas bien clasificadas de resistencia a la insulina. Entonces ahí sí, hay una mutación monogénica, como tipo 1, diabetes, por ejemplo. No, se parece a la tipo 2 porque genera resistencia. Entonces aquí sí se produce la insulina, pero en el tipo 1 el problema es en la producción. En este otro tipo puede haber resistencia a la insulina de tipo genético, ¿no? Hay una mutación que hace que el receptor sea más resistente, pero aparte de este contexto no hay otro contexto que no esté asociado a la inflamación sistémica crónica de bajo grado. Este punto ahorita, aquí en el centro, analicen ustedes la interleucina 10 y inflamación adipositaria. Ahorita nos veremos brevemente algo que a través de los estudios empezamos a demostrar. Fue una propuesta y lo encontramos. Entonces, y que vincula esta pregunta que estás haciendo, si hay algo más de la población. En este mismo artículo, de hecho, centrábamos como la revisión en uno de los procesos que están bien descritos, que es un tipo de inflamasoma que se ha llamado metainflamasoma, tratando de jugar con el metabólico, ¿no? Y el inicio de inflamación. Entonces, este metainflamasoma es un ensamblaje intracelular de un grupo molecular que produce interleucina 1 beta, entre otros factores inflamatorios, y que se activa en respuesta a diferentes tipos de estrés, ¿no? El estrés metabólico, la hiperglucemia, la oxidorreducción pueden generar activación de esta molécula intracelular a diferentes niveles, tanto en el páncreas como en el adipocito, y cuando la inflamación es persistente, el metainflamasoma va a ocasionar que haya muerte de las células beta pancreáticas. Esto va a ser importante por la claudicación y muerte de las células beta pancreáticas. Y entonces esto disminuye la producción de insulina y esto finalmente lleva en un estadio tardío a la hiperglucemia. Esto ya lo platicó el doctor, estos son los diferentes criterios que se han propuesto, pero yo aquí quiero justamente comentar el gran debate que existe en torno al síndrome metabólico, ¿no? La gente ha dicho que el síndrome metabólico no existe, y esto se ha debatido en múltiples circunstancias. Entonces la gente, algún momento que ahora el síndrome metabólico no existe, simplemente es la asociación de factores que con o sin evidencia pues se han propuesto de manera más o menos arbitraria, claro con evidencia, pero más o menos arbitraria, del síndrome metabólico. Entonces, obviamente como entidad nosológica con causa única, el síndrome metabólico como tal pues no existiría, ¿no? Sin embargo, es una entidad que tiene propiedades emergentes independientes de sus propios componentes, aunque yo creo que en realidad el síndrome metabólico todavía tiene por definirse mejor, ¿no? Se mencionó hace ratito una de las situaciones que son los índices de cintura, que evidentemente es un proxy de la adiposidad abdominal y del nivel de adipocitos que pueden estar generándose allí, pero estamos hablando de una heterogeneidad
tanto fisiopatológica como clínica del síndrome metabólico, su definición debe de ser mucho más flexible para poder establecer el diagnóstico. El asunto es que hay algunos de los componentes del síndrome metabólico que parecen no estar directamente relacionados con la fisiopatología y que tendríamos en realidad que empezar a cuestionar nuevamente con algunos otros, probablemente con estudios de corte o con modelaje, ¿no? Qué tanta participación tiene para poder establecer el diagnóstico y poder identificar los individuos en riesgo. El problema es que el síndrome metabólico y todas sus complicaciones nos están quitando gente valiosa, joven, ¿no? Están perdiendo la vista por edades tempranas, están generando enfermedades renales, ¿no? Y esto genera evidentemente un gran costo tanto para los individuos, familias y la población, ¿no? Un costo social importante que nos está sobrepasando. Genera infartos de miocardio, genera enfermedad vascular cerebral. Una persona joven que muere de un infarto de miocardio, que queda con falla cardíaca, que queda discapacitado por una disquemia cerebral, es una verdadera tragedia social, ¿no? Estamos perdiendo años de vida productivo y estamos perdiendo gente que puede aportar mucho a la sociedad. Esto es un verdadero problema. En este sentido, quisiera pasar a la siguiente parte que tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Es decir, una de las importantes manifestaciones finales del síndrome metabólico es el riesgo cardiovascular. Si queremos estudiarlo, si queremos prevenirlo, en realidad es porque estamos ahí trabajando, ¿no? Para evitar el infarto. Ven ustedes cómo en esta diapositiva justamente la presencia del síndrome metabólico, que son las barras en negro, genera un incremento en la posibilidad de tener un evento cardiovascular mayor, definido evento cardiovascular mayor como infarto de miocardio, muerte cardiovascular, muerte de origen súbito o isquemia cerebral, ¿no? Entonces, en los diferentes grupos de índice de masa corporal, la presencia de síndrome metabólico, aún en los grupos que no tienen obesidad medida con índice de masa corporal, la presencia de estos criterios incrementa el riesgo de este tipo de eventos. Lo mismo con las curvas de Kaplan-Meier con la sobrevivencia. Aquí nosotros podemos ver que justamente la presencia de resistencia a la insulina es uno de los factores pivotales para poder predecir la presencia de riesgo cardiovascular a largo plazo. Entonces, en general, la enfermedad cardiovascular forma parte de un sistema que tiene muchas aristas que hay que tener en cuenta, como ya también mencionó el doctor González, ¿no? Obviamente todo esto va a generar falla cardíaca, se asocia al infarto de miocardio, aterogénesis, con todo el estrés metabólico, ¿no? Entonces tiene que ver la inflamación como un punto clave. En algún momento el manejo de la diabetes fue, ¿no? y finalmente mucha gente todavía sigue siendo así, glucocéntrico, ¿no? Entonces manejamos la glucosa como el centro fundamental, el centro pivotal. Si la glucosa se sube, pues damos tratamientos, si se baja ya estamos bien, ¿no? Entonces durante mucho tiempo el manejo y el tratamiento, y quizás algunos todavía sigue siendo así, una visión muy glucocéntrica. Entonces evidentemente no estamos enfrentándonos a un problema glucocéntrico, porque la manifestación de la glucosa es la parte más terminal del proceso, ¿no? Entonces mucho antes ha habido muchas cosas que han nutrido el árbol que finalmente da como el fruto de la hiperglucemia y sus complicaciones. Pero bueno, si queremos abordar el problema, pues tendremos que estar trabajando desde la raíz. Obviamente, como también lo mencionaba el doctor González, la enfermedad por hígado graso no alcohólico ha cobrado una importancia fundamental. Muchas personas están teniendo complicaciones hepáticas, falla hepática secundaria a la inflamación crónica asociada al proceso de síndrome metabólico. Y esto evidentemente también está interrelacionado con todos los procesos a nivel cardiovascular y renal que culminan en pérdidas de la salud, pérdida de la vida. Perdón, sí. Aquí, por ejemplo, se ha visto que si bien el hígado graso dice que puede favorecer diabetes adversamente, la diabetes puede favorecer el hígado graso. Entonces hay una duda. Y también, al agregarse el hígado graso, es otro factor de riesgo cardiovascular. Y si es diabético, se potencia el riesgo cardiovascular. O sea, ya se está combinando esto que tú mencionas, es decir, la forma lo estamos viendo. Si el riesgo cardiovascular está presente, por eso que el hígado graso también incrementa. Aunque el sujeto que tengo que ser hígado graso, y no, a veces no va a tener la razón, no.
sí lo va a potenciar. Entonces, este fenómeno de comportamiento es el que estamos observando. Una pregunta, claro. Entonces, el síndrome metabólico también antecede al hígado graso. O sea, si alguien puede presentar primero síndrome metabólico y después ya puede desarrollar el hígado graso. Sí, en general, como también se mencionó el doctor González, es un proceso que va en evolución continua. Entonces, sí, el depósito el depósito tónico de grasa dentro del hígado inicia desde que empieza todo el proceso fisiopatológico del síndrome metabólico. Entonces, empezamos a tener manifestaciones subclínicas de síndrome metabólico simultáneamente que se va haciendo los depósitos de hígado graso, y finalmente puede ser que dentro de este proceso primero se manifieste alguna falla hepática, alguna falla en la función celular por el depósito de grasa, que otras manifestaciones de síndrome metabólico como diabetes o hipertensión. Eso es posible, aunque en general, claro que el proceso se va de la mano y se va haciendo en conjunto. Es que yo creo que tu pregunta es si regresas a las etapas A, B, C y D. No necesitas tener la etapa C para no empezar después del hígado graso. Porque si tú estás en la etapa A, empiezas con sobrepeso, pero tú si evolucionas a la etapa B, en donde tu principal es vas aumentando el trigo y cintura. Eso ya te habla de grasa ectópica, es decir, tu grasa incrementado y tu grasa por lo tanto se va a depositar donde no debe estar. Y si se va a depositar en el hígado, empiezas a tener hígado graso desde ese momento, sin que necesariamente tenga los 4 elementos del síndrome metabólico. Es precisamente ese lo que tenemos que empezar a creer, porque si no, yo te diría, no tienes síndrome metabólico, no lo desarrolles. Ya no se acepta también. Es decir, ya tienes factores de riesgo, y si tú tienes esa epigenética, que tú vas a desarrollar más adiposidad, con depósito a nivel de hígado, ya te arrancas con hígado graso. También es importante decir que los estadios de esta enfermedad hepática también tiene diferentes momentos, ¿no? O diferentes fases o momentos de transición entre un estado y otro, que tiene que ver el hígado graso, que es solamente el depósito, pero todavía no hay ninguna disfunción celular ni evidencia de reclutamiento de células inmunológicas, a lo cual le llamamos esteatosis hepática, nada más. Luego, la siguiente fase, que es el reclutamiento de células inmunológicas, que ya es esteatohepatitis, en el cual ya hay evidencia de que se está produciendo a nivel local mediadores inflamatorios que se están reclutando diferentes células inflamatorias, y un tercer estadio, en el cual ya sería la falla hepática, es decir, ya hay tanto daño a nivel local que hay evidencia clínica de disfunción hepatocelular, ¿no? Entonces, obviamente, en esos 3 momentos hay puntos o hay elementos clave que pueden modelar este cambio de un momento a otro. Estoy pensando en los protocolos que llevan a cabo donde hay un sobreconsumo, es vomitar, obviamente, pero la gente para 2 meses van sobreconsumiendo 2 veces y luego quizás se ponen en hambruna o algo así. Para todos los artículos que he visto, nada más concentran en qué pasa con tu peso. Entonces, ¿sabes si hay experimentos o protocolos donde han medido en todo el grado de hígado grasoso? Entonces, ¿qué está pasando con la bioquímica sanguínea en ese proceso? El problema es que para saber del hígado, pues solamente podemos hacer ultrasonido, ¿no? Podemos hacer, ya para daños muy avanzados, podemos hacer fibroscan, fibrotest, algunas otras cosas, pero los datos fundamentales se obtienen a través de biopsia, ¿no? Y el acceso al tejido hepático no es tan fácil. Sin embargo, nosotros tenemos un proyecto en el cual justamente vamos a tomar biopsia hepática para ver los cambios a diferentes estadios en sujetos que se someten a cirugía por otra razón, ¿no? Entonces, eso nos va a dar alguna luz también sobre cuáles son los factores locales. Justamente lo que queremos ver en los sujetos que se someten a cirugía bariátrica y con biopsia, una de las cosas que se quieren estudiar es las células que están participando de manera local y qué tanto esto puede ser medible en sangre periférica por otros por marcadores subrogados. Entonces, bueno, estos son unos ejercicios hipotéticos que están publicados en 2015 por
como investigación, en donde se ve que la mortalidad, o se hipotetiza aquí que la mortalidad está más dada por los efectos de la resistencia a la insulina y hiperglucemia conforme avanza el tiempo que por los factores clásicos de riesgo. O sea, se contribuyen, se sinergizan, pero conforme va aumentando el tiempo, el efecto de la resistencia a la insulina contribuye de manera muy relevante a la mortalidad. Y en este sentido, yo quisiera presentarles algunas de las cosas, como tercer punto, pues, del síndrome metabólico que nosotros hemos podido trabajar. Esta es una cohorte que existe en el Hospital General de México que hemos trabajado con la doctora Adriana Monroy, en el cual se demuestra que la prevalencia del síndrome metabólico, esa es una cohorte que está removiendo son los datos transversales del ingreso, ¿no? del inicio de una curva de tolerancia a la glucosa, y la prevalencia del síndrome metabólico es más alta de una manera transversal conforme se incrementa la edad, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, ¿no? Esto es un constante. Perdón, allí, sí, allí en lo que se va en esa curva a analizar precisamente el punto es con los 3 criterios, vuelvo a regresar, pero y si fuera solo los sobrepesos, si fuera solo cintura y triglicéridos. Claro. Este es el punto. En ese aplicamos los modelos, no aplicamos el contexto de los 3 necesarios para saber, pero no estamos viendo ni la B ni la B ni la A. Creo que aquí es donde viene ese modelo predictivo de tomar precisamente esos puntos. Entonces, si es una población donde entran en el hospital para otras razones, digamos. No, o sea, no van al hospital para otra razón. Entonces no entiendo y aparte, bueno, la demografía, eso no traigo los datos, pero la demografía de la corte es muy parecida al proceso en general, entonces eso nos da algún grado de certeza de la representatividad a nivel general. Y quiero comentarles que uno de los puntos clave del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. No tenemos una manera directa de medir la resistencia a la insulina más que el CLAM, ¿no? El CLAM hiperglucémico y hiperinsulinémico. Entonces, este CLAM nos permite medir de manera directa la resistencia a la insulina. Sin embargo, pues es altamente invasivo porque necesitamos tener al paciente infundiéndose de glucosa e insulina hasta encontrar un balance, y entonces la cantidad de insulina que va a necesitar para mantener un nivel de glucemia es directamente proporcional a la resistencia a la insulina, ¿no? Pero es un procedimiento que de entrada funciona bien, y la resistencia a la insulina general, sistémica, pero pues es bastante invasivo, ¿no? O sea, necesitamos mucho tiempo para dedicarle a cada uno de los pacientes para poder hacer un estudio así. Entonces se han hecho, ese es el estándar de oro, y se han hecho algunas variables para poderlas predecir, para poder evaluar la resistencia a la insulina, que yo creo que ustedes conocen, que es el índice de HOMA, que es simplemente el producto de glucosa e insulina en ayuno entre una constante que depende de las unidades en las que se ha medido la glucosa, sobre todo en milimoles o en miligramos por decilitro, 405 es cuando es medido en miligramos por decilitro, y el índice de sensibilidad a la insulina, que es básicamente la inversa de una especie de geométrica del producto de glucosa e insulina, glucosa promedio e insulina promedio de una curva de tolerancia a la glucosa. Esta pues la raíz cuadrada y es esencialmente la inversa, ¿no? Con un factor de 10.000 para manejabilidad de los números nada más. Entonces, en esta misma corte que tenemos, vemos cómo la sensibilidad a la insulina en general en población normal tiende en nuestra población a disminuir la sensibilidad a la insulina medida por Matsuda conforme avanza la edad. Y también en general las mujeres tienen un índice de sensibilidad a la insulina más bajo que los hombres. Estas son datos que hemos generado, no hemos publicado todavía. Y esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el estadio de síndrome metabólico. Aquí, este es el estadio que presentó el doctor Rosal: estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. ¿No? Estadio D, donde ya hay evidencia de anemia blanco, que es por diabetes, por hipertensión hepática, por hipertensión arterial sistémica, ¿no? Y bueno, en este sentido, pueden ver cómo la resistencia a la insulina en estos diferentes estadios se encuentra diferenciada. En el índice de HOMA también tenemos esta evidencia. Pero ¿qué pasa o qué deficiencia tendría esta medición, especialmente los pacientes que ya están en estadio 3, que ya tienen alguna evidencia de diabetes o daño más avanzado?
Para empezar, el problema del índice de HOMA es que esta es la relación que hay entre HOMA y Matsuda, y hay un grupo de pacientes de manera muy importante que por HOMA, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina en el índice de Matsuda, mientras más alto sea, más sensible es el paciente, es mejor. El índice de HOMA, mientras más bajo sea, el paciente es menos resistente, es mejor. Entonces, evidentemente HOMA solamente utiliza glucosa e insulina en uno, mientras que Matsuda utiliza glucosa e insulina promedio durante la curva de tolerancia. Entonces Matsuda tiende a ser más sensible. El problema es ese, que hay un grupo de pacientes que por HOMA están bajos, ¿no? Entonces este grupo de pacientes por HOMA están bajos, mientras que por Matsuda ya también están bajos. Entonces no están siendo detectados como resistencia a la insulina por HOMA, pero por Matsuda sí. Entonces, esto es un poco, esta es una simulación, un poco lo que pasa en el paciente en unidades arbitrarias, de qué es lo que pasa con la glucosa y la insulina. En un tiempo inicial, no tenemos, tenemos los niveles de glucosa todavía dentro de valores normales, ¿no? Aquí está el 100 de glucosa, entonces más o menos todavía están en valores normales y la insulina se mantiene. Sin embargo, cuando empieza a aumentar la insulina, los valores de glucosa se pueden empezar a mantener en rango todavía de lo que llamamos prediabetes. Llega un momento en el que, a pesar de eso, sucede por resistencia a la insulina, entonces la glucosa va incrementando porque hay más resistencia. Llega un punto, por supuesto, en el que la glucosa, no sé cómo está en el usuario, porque creo que aquí esta es la glucosa, esta curva que tenemos abajo es la glucosa y esta curva que tenemos aquí arriba es la insulina. Entonces yo creo que está al revés. Porque cuando nosotros vemos, primero empieza a incrementar la insulina en un periodo de resistencia y luego la glucosa todavía se mantiene en rango de normalidad. Este paciente ya es resistente a la insulina, aunque la glucosa siga normal, la insulina ya está muy elevada. Llega un punto en el que la insulina, por todos los procesos que hemos platicado, deja de producirse en el páncreas, ¿no? Porque el páncreas sufre de proceso de insulinitis, empieza a disminuir su producción, etc. Entonces la insulina empieza a bajar y cuando la insulina baja, pues la glucosa se dispara hasta niveles que podemos llegar a ver en pacientes hospitalizados de hasta 1000, 1200, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el índice de HOMA? Estas son la glucosa e insulina. El índice de HOMA, por ejemplo, pues entonces que depende del producto de la glucosa y la insulina, pues también va a seguir este asunto, que la glucosa siga subiendo. Un paciente que tiene un HOMA en este nivel, pues puede ser que sea porque está en este estadio, o puede ser porque está en este estadio, en el cual ya la insulina es baja y la glucosa es alta. Entonces, evidentemente, estas son algunas de las limitaciones del índice. Pero no sé si están midiendo diferentes cosas, ¿no? Uno decía, ¿cómo es tu estado base, digamos? Este día tiene ayunas, entonces el otro es cómo deshaces una dosis de glucosa, ¿no? Entonces, sí, son complementarios en un cierto sentido. Sí, pero aquí el problema tiene que ver un poco, o el asunto tiene que ver un poco con la implementación a población abierta, o sea, que vamos a implementar curvas de tolerancia, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación. Esta es en la base de datos que tenemos, en el 180 curva, la relación que sucede entre la insulina y la glucosa. Entonces, en glucosas normales sucede este fenómeno, porque tenemos aquí como una pequeña colita en la cual evidentemente conforme hay menos insulina, pues la glucosa está un poquito más alta, porque todavía estamos dentro del rango de sensibilidad normal, pero después conforme va aumentando la glucosa, va aumentando la insulina en proporción hasta que llegamos a un cierto umbral en el cual ya la insulina disminuye y se tiene glucosas más altas. Entonces estos son datos a partir de nuestra corte, que tampoco tenemos publicados, y este es el índice de Matsuda en los diferentes estadios que también comentó el doctor Rosales, ¿no? Tenemos en un estadio A, que tenemos esta sensibilidad, un estadio B, un estadio C y un estadio D. Entonces vemos cómo desde antes de tener una clara disminución o un claro diagnóstico de síndrome metabólico, pues el índice de sensibilidad disminuye.
Esta es la relación entre los diferentes componentes del síndrome metabólico de hipertensión y insulina. Evidentemente, muchas de estas distribuciones pues no ajustan a un modelo lineal, pero bueno, creo que tradicionalmente es lo que hemos utilizado, y vemos cómo el Matsuda correlaciona de manera inversa con todos los componentes del síndrome metabólico, excepto con HDL, que correlaciona hacia arriba, y el HOMA sucede lo contrario, porque por lo que ya hemos dicho, ¿no? Todos tienen una correlación más o menos hacia arriba, excepto el HDL, que es hacia abajo. Estos son los valores que tenemos. En realidad, con esta corte, con el tamaño nuestro, todos alcanzan alguna significancia estadística, aunque la relación entre el índice de Matsuda con el componente del síndrome metabólico no es tan alta, ¿no? Con quien más tiene un coeficiente de determinación alto es con el índice de masa corporal, pero bueno, estos son los coeficientes de determinación de cada uno de esos componentes. Lo que queda claro, y eso lo sabemos siempre, es que no toda asociación representa causa, ¿no? No vamos a parar el calentamiento global incrementando los piratas en el mundo, pero bueno, ahí está la correlación, ¿no? Ahí está la asociación. Entonces, ¿qué pasa con la hipertrigliceridemia? La hipertrigliceridemia parece que tratar la hipertrigliceridemia de manera directa no tiene un efecto importante en el riesgo cardiovascular. Esta es una revisión de Cochrane, donde están incluidos varios estudios para tratar la hipertrigliceridemia, y en general el global es que da un récord relativo de 0.88, pero el intervalo de confianza pasa por la unidad. Entonces, no hay evidencia contundente que tratar la hipertrigliceridemia por sí sola sea benéfico para el riesgo cardiovascular. El siguiente punto es el HDL, ¿no? El HDL también está asociado al riesgo cardiovascular, pero cuando se ha intentado incrementar el HDL de manera farmacológica, aumentamos el HDL. En este estudio que se ve que está publicado en el New England en el 2011, se incrementa el HDL en realidad en estos pacientes, pero el riesgo cardiovascular, al menos a 4 años, no se modifica. Entonces, el HDL también parece un epifenómeno. Hay una pregunta ya para el músico. Sí. Gracias. Doctor, ¿y se sabe cómo aumentaron el HDL en esta población? Con niacin, que es un fármaco, o sea, es una vitamina también, pero se utiliza como fármaco a dosis altas y aumenta las concentraciones de HDL. ¿Y en qué porcentaje lo lograron elevar? Pues del basal, no traje la diapositiva que está, en donde ellos muestran su incremento, pero del basal lo incrementaron como 40 o 42%. Gracias. Sí. Entonces, y este es un estudio pues único, pero una vez que se hace el metaanálisis, también una revisión Cochrane de todos los estudios, pues nuevamente el intervalo de confianza pasa por la unidad y parece no haber algún beneficio de aumentar el HDL, en este caso a través de niacina, el riesgo cardiovascular. Entonces, esto parece orientar a que tanto hipertrigliceridemia como HDL en realidad son desenlaces del síndrome metabólico, ¿no? Son desenlaces, son como nodos terminales, igual que el riesgo cardiovascular y todo el síndrome metabólico, y que sí se van a asociar por todo lo que está detrás, pero que no son directamente los causantes de las complicaciones a nivel cardiovascular. El LDL, en cambio, de manera sistemática, ha demostrado que, por ejemplo, aquí en este estudio, que es el HOPE-3 con rosuvastatina, en pacientes con sin otros factores de riesgo, y esto es muy interesante, es lo más interesante del HOPE-3, publicado en 2016, que está incluyendo a pacientes que no tienen los factores de riesgo cardiovascular que indican el manejo con estatina. Entonces, solamente con los estadios de riesgo más tempranos, como el síndrome metabólico estadio A o B, se les indica el tratamiento con estatina, y aquí sí parece que se disminuye la rosuvastatina del riesgo cardiovascular tan temprano como desde los 3-4 años, y bueno, tiene seguimiento hasta 7 años, donde este efecto se ve persistente, tanto para cualquier enfermedad cardiovascular como diferenciado en derecho isquémico, en infarto del miocardio o en necesidad de revascularización cardíaca. El otro aspecto que comentó el doctor Rosales, que estamos trabajando de manera muy importante, es la parte inflamatoria.
El sistema inmunológico es el que se activa de manera inicial, el que reconoce los cambios en la homeostasis del sistema metabólico y que actúa en respuesta. Entonces, nosotros aquí, bueno, tenemos también una relación entre el índice de Matsuda y la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación muy genérico, muy específico, cualquier cosa lo eleva, ¿no? Pero bueno, podemos ver que hay una tendencia que conforme va disminuyendo la sensibilidad de la insulina del índice Matsuda, hay una tendencia a incrementar la proteína C reactiva. Este es un estudio de un grupo de investigación también del Hospital General de México, en donde se demuestra que la interleucina 1 es mejor predictor de esteatosis que la prueba de función hepática en sujetos con obesidad mórbida. Esto es importante porque conforme tenemos diferentes grados de esteatosis, leve, moderada y grave, es la interleucina 1, que es un marcador inflamatorio, mejor predictor de la presencia de este tipo de alteraciones que la propia función hepática, como ustedes pueden ver. O sea, si nosotros solamente medimos AST y medimos bilirrubina, no vamos a estar viendo de manera directa el riesgo de enfermedad hepática. Lo veríamos mejor, utilizamos un mejor marcador si utilizamos la interleucina 90, que es un marcador inflamatorio. Entonces, esto conceptualmente es muy importante, muy interesante, porque el proceso de inflamación crónica de bajo grado también está relacionado de manera directa con la esteatosis hepática. Pero además también, no solamente conceptualmente, desde el punto de vista fisiopatológico, no es relevante, sino desde el punto de vista de aplicación, ¿no? Entonces, como política también de salud pública, podemos incluir la medición de interleucina 90, que si bien hoy por hoy no forma parte de un panel de abordaje de un paciente normal, pues en realidad tampoco es tan difícil de implementar. O sea, no tiene mayor chiste que las pruebas que hacemos de manera rutinaria. ¿Cuánto cuesta? Bueno, los kits de interleucina 90, una prueba de lista para interleucina 90, pues con los kits con 68 pocitos, pues puede estar costando para investigación, pues alrededor de unos 4,000 pesos más o menos. O persona, ¿no? Okay. No, 68 pozos. 68, digamos 60 muestras, porque 8 pozos tenemos que usar para la curva de titulación, ¿no? De calibración, exacto. Entonces, digamos, para 60 muestras, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eso costaba en el pasado estudios, pero son mucho más accesibles en términos de... Y ya están en la tabla de Conacit, ya nos va a ayudar, ¿no? Que ya a ver si podemos especificar este tipo de cuestiones, ¿no? También nosotros hemos hecho, este es un estudio también que presentamos acá en el Congreso hace un par de meses, en el cual lo que demostramos es que las personas que tienen más resistencia a la insulina expresan más un marcador que todos ustedes conocen porque está relacionado con el premio Nobel de este año, ¿no? que es PD1. PD1 de programa ID1 es una molécula, ¿cómo decirlo?, de inmunosupresión de alguna manera, porque es un checkpoint, es decir, es una molécula que evita que la célula inmunológica se siga activando. Es una respuesta fisiológica normal, ¿no? O sea, siempre que hay una infección, si cuando nos infectamos, la respuesta inflamatoria no se contuviera, no hubiera contracción, pues estaríamos inflamados para el resto de la vida, ¿no? Entonces, cada vez que hubiéramos tenido una neumonía, pues, un cráneo inflamado, pues seguir inflamados para el resto de la vida, ¿no? Entonces terminaríamos la vida como monstruos amorfos, probablemente. Entonces, es una respuesta normal el que haya contracción del sistema inmunológico. Lo que no es normal es que los pacientes que tienen más resistencia a la insulina estén de entrada expresen más PD1. Y una de las cosas importantes que encontramos, y que es lo que les estoy presentando aquí, es que son las células CD45RO, que son las células que son vírgenes a antígeno. Y esas son las células que ya están agotadas, por llamarlo de alguna manera, antes de ver un antígeno. Entonces, ¿qué otra cosa? Este es otro resultado de esa misma serie de experimentos, pero ya lo presentamos en el Congreso, todavía no está publicado ni nada, en el cual se demuestra también que la expresión del agonista, no le puse el título aquí, perdón, pero es el agonista del receptor. Entonces, el receptor es PD1, el agonista es PDL2, y entonces los monocitos, que son las células que pueden presentar, que pueden diferenciar macrófagos y que le pueden presentar a los linfocitos el
antígeno, está relacionada esta expresión con los marcadores de síndrome metabólico, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que en general está relacionado posiblemente con todos menos con más como cabría esperar, aunque con nuestro tamaño de muestra solamente alcanza eficacia estadística con la circunferencia dominante y con la proteína reactiva, por supuesto. Pero es importante ver que la tendencia en realidad es bastante clara. Entonces, esto, que todavía no lo publicamos porque queremos aumentar el tamaño de muestra para ver si nos da la eficacia estadística, pero nos parece orientar a que el sistema está activado en los sujetos con resistencia a la insulina, más resistencia a la insulina, más antiinflamación o inmunosupresión incluso. Entonces, ¿cuáles serían las posibles implicaciones de esto? Obviamente, la mayor propensión a infecciones o un uso más agresivo de las infecciones, deterioro de la vigilancia inmunológica, y esto podría explicar el por qué los pacientes con síndrome metabólico, obesidad, resistencia a la insulina desarrollan más algunos tipos de cánceres, ¿no? Que se han estudiado o que se han implicado factores de crecimiento, factores endocrinos, etcétera, pero que también la vigilancia inmunológica puede jugar un papel importante. Y el desarrollo de inmunoparálisis y catabolismo frente a la sepsis, ¿no? Es decir, los pacientes con sepsis se pueden morir de manera más rápida por una respuesta proinflamatoria o una respuesta más inmediata o tardía por una respuesta antiinflamatoria. Entonces, este es de hecho un protocolo de investigación que estamos corriendo en este momento. Entonces, ya nada más para terminar, yo quisiera mencionar algunas de las propuestas de tratamiento no convencional que podría contribuir en la acción de la pandemia, pero pues obviamente tenemos muchísimas más cosas que pensar y que hacer como grupos interdisciplinarios de investigación, porque si no es así, ¿no? Si no hacemos este abordaje multidisciplinario, interdisciplinario, pues no vamos a lograr acabar con la epidemia, ¿no? Ni siquiera controlarla. Lo mencionaba el doctor González previamente, en realidad no estamos, a pesar de todas estas políticas, que seamos realistas en lograr la contención del problema, pues no parece una realidad aún, ¿no? Entonces, una de las cuestiones serían los tamizajes abiertos a población general y también tamizajes abiertos a partir de los síntomas. Lo dijo el doctor González, si tenemos pacientes que ya tienen alguna evidencia de disfunción hepática, que tengan alguna evidencia de inflamación sistémica, pues entonces hay que hacer el tamizaje para todo el complejo del síndrome metabólico, ¿no? Los modelos predictivos basados en variables no convencionales, que pueden ir de muchísimos tipos de datos, ¿no? Porque ¿de dónde podemos sacar datos para predecir que un paciente puede estar teniendo? Pues de donde queramos, ¿no? O sea, variables no convencionales, variables no clásicas. Por ejemplo, el patrón de consumo, ¿no? O sea, así como hay predicción en general, justamente como se puede predecir, ¿no? Lo que va a comprar un usuario en Amazon, pues de la misma manera podemos utilizar datos para buscar en qué personas por su patrón de consumo tendremos que ser más enfáticos en hacer búsqueda de mensajes. Esta podría ser una cuestión interesante. Obviamente la parte de los usos de tecnologías de comunicación para campañas de difusión puede ser importante, pero entre ellas en tecnologías de comunicación puede ser inclusive la interacción uno a uno a través de mensajes de texto y cosas por el estilo, ¿no? O aplicaciones en el celular. Caracterizar y aprovechar el conocimiento por el microbioma, que es algo que todavía nos falta un poquito, que el microbioma parece jugar un papel fundamental en la respuesta de resistencia a la insulina. Esto es, en realidad, entonces, es todo un tema que queremos desarrollar en el corto plazo también, con proyectos de investigación, porque probablemente por ahí vamos a aprovechar también algunas estrategias para reducir el riesgo, ¿no? A través de la manipulación directa del microbioma. Obviamente, lo más importante tiene que ver con la actividad física y la alimentación, ¿no? Entonces, pues obviamente no podemos jamás dejar de lado, por más que queramos avanzar en la ciencia y buscar soluciones mágicas, lo más importante es lograr la actividad física, ¿no? Y esto, pues bueno, pues obviamente, más que unas actividades obligatorias, como que tiene que ver con lograr que la gente interioricemos la importancia de hacer actividad física como parte de un plan de vida, ¿no? Entonces tiene que haber como estrategias específicas en el trabajo, en
en las oficinas, en las escuelas, para que podamos establecer este tipo de actividades. Otra cuestión importante es lograr comunicación, ¿no? Necesitamos desmitificar la alimentación. Hoy por hoy echamos la culpa a cosas que no son los culpables, ¿no? Le echamos la culpa a la comida mexicana, le echamos la culpa a la tortilla, ¿no? Y hemos comido tortilla durante muchos siglos sin la epidemia de obesidad y de síndrome metabólico que tenemos ahora. Entonces estamos echando la culpa a los no culpables, entonces estamos incriminando inocentes. Los verdaderos culpables del síndrome metabólico obviamente tiene que ver con muchos, con otro contexto, ¿no? Y entonces la gente, me ha tocado ver gente que no consume tortilla porque cuando engorda, pues sí toma coca o coca light, ¿no? Los edulcorantes, hay un cuerpo de evidencia creciente que incrementa la resistencia a la insulina. Entonces, los edulcorantes también parece que juegan un papel muy importante a través de modificación de microbiota intestinal, ¿no? Porque, pues, bueno, si son edulcorantes no calóricos es porque el humano no los puede metabolizar, pero las bacterias, el microbioma sí. Entonces, este microbioma se modifica y se ha demostrado, se publicó un artículo en ello de hace algunos años, que cuando se le pasaba el microbioma de animales de laboratorio, del modelo 1, a animales estériles, los que provenían, los que se les transfería solamente el microbioma de animales que tenían resistencia a la insulina, desarrollaron resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, el microbioma parece jugar un papel fundamental, y entonces, por eso, los edulcorantes, lejos de ayudarnos a resolver el problema, nos los están perpetuando. Pero, pues vayan al mundo y la gente piensa que está cuidando cuando consume un producto con edulcorante o un producto light o algo con esplenda, ¿no? Entonces, pues termina siendo probablemente más dañino. Entonces, esta desmitificación yo creo que es clave, ¿no? Lograr que la gente entienda el consumo de las cosas saludables como realmente saludables y las cantidades y proporciones. Y obviamente identificar y atender los problemas que conducen a la ingesta. ¿Cuáles son todos estos problemas que conducen a que una persona incremente su ingesta? Tenemos que buscar y analizar y tratar la depresión, la ansiedad, tiene que haber un manejo de la ira, habilidades sociales. ¿Cuáles son los elementos clave que necesitamos hacer para lograr identificar este problema y reducir la ingesta? Entonces, estos son los artículos que están publicados, no son nuestros, pues, pero están publicados como una aplicación de smartphone, un proceso de estudio en escuelas, un tamizaje automatizado, ¿no? En el cual de manera automática se meten los datos y se obtiene un plan de salud. Entonces, todos estos son algunos proyectos que podrían contribuir a mejorar la epidemia que tenemos actualmente de síndrome metabólico. Y pues bueno, pues eso básicamente sería todo. Yo creo que lo más importante de esta circunstancia es que logremos verdaderamente establecer redes de colaboración entre los que estamos trabajando en el tema y los que estamos interesados en el tema para poder ayudar a vencer mejor el problema. Obviamente, las políticas públicas se tienen que nutrir de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es algo que tenemos que generar, pues básicamente entre toda la comunidad científica y académica del país, ¿no? Entonces, pues por eso no termino la plática, sino con una invitación para que pues, podamos, bueno, más bien no es la invitación, respondiendo a la invitación inicial y además agradeciendo la invitación y ponderándola hacia que podamos establecer estas redes de manera mucho más sólidas y formales, ¿no? En ese sentido, pues muchísimas gracias, Cris, por la invitación para esta situación y estamos abiertos para seguir trabajando. Bueno, agradecemos al doctor González y a todo el mundo de Rosa. Entonces, como yo tengo un show de preguntas, pero ¿alguien tenía una pregunta de la audiencia? Sí. Bueno, sobre todo el comentario que hizo de que muchas personas dicen que yo no me lleno con esa comida. Por ejemplo, hay un alimento en barato que era más importante que el maíz en la época prehispánica. Entonces, por ejemplo, ese es un llenador y sí es un buen alimento, ¿no?
Entonces, ¿qué tan factible eso de realmente ver, hacer no cambios, sino regresar a lo que comíamos antes un poco y además ver la cantidad que estamos tomando? Porque eso sí, la cantidad de los alimentos en México en general son demasiados. Entonces, eso desde pequeño se podría acostumbrar a los niños a no comer tanto, y yo no sé si eso ayudaría para este problema. Yo nada más voy a comentar esta situación, que justamente por eso decía aquí, la comida mexicana la verdad es que tiene una gran riqueza, creo yo, ¿no? A lo mejor yo creo que dando también identificación nacionalista sin duda, pero yo creo que de entrada tiene una riqueza importante que podemos explotar, ¿no? A mí me parece valioso este comentario porque sí tenemos que irnos hacia el estudio específico de cuáles son los alimentos que nos pueden mejorar esta parte, pero bueno, que lo tenemos que hacer ya no solamente desde la dimensión médica, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a los médicos a identificar efectos clínicos, sino tenemos que verlo desde todas las perspectivas, incluyendo la disponibilidad, el acceso, en perspectivas que hay que estudiar. Perdón, yo quisiera ahí comentar. En este punto habría que ver, estoy viendo que hay alianzas. Ahorita se está trabajando un programa de nutrientes que fue muy exitoso en Francia con los patrones de consumo. Medición de este último punto y de actividad física. Ese programa está por arrancar, se ha estado trabajando, son distintas etapas y se está en la última etapa ya para pasar a la ejecución. Ahí sí habría que ver si habría una alianza, habría que ver con todo el grupo, porque este punto, eso creo que consolida estos puntos que se mencionan aquí. Se llaman nutrientes. Se demostró éxito en Francia para monitorizar y tener impacto sobre los indicadores. Entonces, este es un elemento muy amplio que mide todo esto. Que va a ver precisamente cómo consume y cómo come cada individuo con cuestionarios aplicables disponibles en internet con invitación, y aquí es donde la invitación sería hacia la población estudiantil. Entonces tiene que ser un cuestionario o algo y lo contestas y la retroalimentación, y la retroalimentación va afectando la conducta. Sí, no me interesa mucho. Y ahí podría incorporarse la población estudiantil, que sería muy capturada para hacer un seguimiento de sus comportamientos de consumo, de actividad física, de peso, porque es eso, es estar en ese sentido. Se está trabajando muy fuerte y se pretende proponer como un proyecto de salud. Sí, pero bueno, sí lo comunico porque esto trataré de resolver precisamente estos puntos, y eso ya se diseñó. Sí, no, sí es interesantísimo. Entonces, una de las cosas que marcamos una población general aquí dentro de la UNAM, pero también ya vamos con varias poblaciones de la Facultad de Medicina misma, ¿no? El punto es que, bueno, ¿quién tiene que ser aquí los médicos mismos? Entonces, en ese sentido, yo creo que algo que no enfatizamos es que podemos decir que hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Entonces, obviamente hay la cosa económica, pero más allá de eso, hay el elemento que es la capacidad en términos de la vida cotidiana de una persona, ¿no? Lo que quiero decir que entonces alguien que es un vigilante aquí hay que hacer ejercicio. Bueno, pues llegan 2 horas en camión, entonces saliendo de su casa a las 5 o 6 de la mañana para llegar a las 8, están ahí hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, algo así. ¿Dónde van a poder para un investigador? Cualquier investigador en los hospitales, si no salimos cuando queremos, hacemos lo que queremos hasta un cierto punto. Lo que quiero decir que aquí son los candados en la vida de alguien. Un obvio es simplemente cuánto dinero tienes, pero yo creo que hay mucho más que eso en términos de simplemente nuestra decisión, nuestro trabajo y cosas así. Yo creo que también es algo muy fructífero precisamente para ver qué son las barreras. Porque yo creo que en la toma de decisión, entonces,
probablemente todos estamos conscientes, ¿no? No necesitas mucho pretexto para decir que no, voy a comer eso, o no voy a ir al gimnasio, mira, entonces no puedo encontrar estacionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que una barrera chiquita y ya es suficiente para llevarte al lado malo, digamos. Aquí me parece que creo que se debe hacer una alianza y yo con otro la ponemos porque, digo, Leonardo quiere ver esta facilidad de participación ya con medición, ya con el diseño ya establecido. Creo que nos va a ayudar mucho en ese punto. Digo, creo que aquí es donde hay que unirse a esta circunstancia. Pero ahora voy, por ejemplo, al tercer punto. Yo consideraba que si hay una población estudiantil y nosotros hiciéramos un diseño de una campaña de comunicación que previniera y que midiéramos dentro de la propia profesión estudiantil a un tiempo bajo encuestas si está siendo útil o no el cómo dentro de la universidad se comunica aspectos de prevención. Es decir, porque puede ir desde que el alumno ve una campaña y ni siquiera lee el mensaje. Entonces estaría a nivel de toda la población, todo México. Pero entonces deberemos encontrar por qué la gente no ve los mensajes. ¿Cuál es el sentido? ¿O es la manera como lo redactamos? ¿O es la manera como nos sentimos que es? Tenemos que hacer pilotos. Pero tú sabes, yo paso, veo el letrero y lo veo. Y no cambio mi conducta, porque ni siquiera me interesa. Si yo lo aplico dentro de una población capturada, como es dentro de la universidad, y hacemos este punto, yo creo que eso nos daría el ver cómo se deben diseñar los mensajes de prevención hacia la población. Yo creo que este es un punto y habría que invitar, por ejemplo, a la de comunicación, pues que nos diga cómo debemos contemplar el aspecto social de poder aterrizar hacia la población, el tipo de mensaje. Vuelvo a repetir, hablamos nosotros que ese es el mensaje y yo pienso que ese mensaje es bueno, pues espérame, o sea, no contempla aspectos culturales, sociales de nuestro ámbito, o sea, este es el punto fundamental. Que cuando me dijo Israel, yo sí voy a tu reunión porque yo quiero expresarles esto. Entonces, un punto que yo no he podido emplacar dentro de una porque me cuesta mucho trabajo. Pero yo creo que aquí está el elemento que sería un modelo interno que podría después... Ese es el punto, ¿no? Yo creo que tenemos una población captiva aquí y al mismo tiempo con gran heterogeneidad en la edad y también en la escolaridad, ¿no? Dos factores muy fundamentales en ese sentido, sí, ¿no? Con mucho gusto vamos enfocando en esa dirección. Lo que yo decir ya está de acuerdo con ustedes en el sentido de qué información queremos pasar, que podría hacer una diferencia, ¿no? Yo recuerdo que casi la primera cosa que revisamos hace algunos años ya era resultados del Infoprevenirus, ¿no? Y después aquí viendo qué es el factor, entre comillas, de riesgo, pero qué es el factor que más correlacionaba con diabetes. No la obesidad, no las cosas así que puedes imaginar. Era, si o no sabes que es el sexo seguro, ¿no? Entonces, eso significa que más que obesidad, o sea, la correlación entre tasas de diabetes y entonces, si no sabes que es el sexo seguro, era número uno. Pero, ¿qué plantea eso? Entonces, preguntamos a la gente, ¿cómo tan importante es el ejercicio? Muy importante. Pero preguntamos a la gente, pues sin que sea una pregunta dirigida hacia diabetes, ¿qué es el sexo seguro? Y encuentras, distingue muy bien entre los diabéticos y los diabéticos. Pero, ¿qué significa? Exacto. ¿No? Es decir, ¿cómo vamos a encontrar? Obviamente no podemos ir a la gente dando folletitos para decir que ese es el sexo seguro y pensar, vamos a solucionar el problema del diabetes, ¿no? Pero está indicando algo. ¿Cómo vamos profundizando para ver que estas cosas son proxies? Sí. Pero son proxies para qué cosa, ¿no? Entonces, pero bueno. Gracias. Quería hacer una pregunta sobre nutrición. Sí. ¿Qué tipo de preguntas, no sé cómo miden la nutrición de las personas? Porque nosotros preguntamos sobre las características de bebidas azucaradas, frutas, verduras, leguminosas, pero nos ha costado mucho trabajo que las personas entiendan por qué es distinto una porción a una onza, a gramos, a piezas. Entonces, no sé si en este estudio se ha especificado, se ha tratado de ver la forma de poder estandarizarlo para la población. Sí, obviamente, repito, se trabajó en alianza con Francia, ha habido muchas reuniones y muchas reuniones.
Y una vez que hubo esta alianza, entonces empezamos a compartir datos. Y esto ya está aplicado, entonces ya es un proyecto validado. Entonces lo que se hizo en México fue validar los cuestionarios. Esa etapa ya la pasamos, incluyendo el aspecto de nutrición. Pues sí, ha habido muchas preguntas que son válidas y que las respuestas de los individuos son adecuadas. Y bueno, pues habría que ver más con profundidad para poder dar esos datos, ¿no? Que van a estar libres, o sea, pronto van a estar libres, porque eso se va a disparar. Lo que es importante es que poblaciones tenemos que incluir, sí, porque esto va a dar a la vida de la población, pero también va dirigido a ciertas poblaciones, va a ir al IMSS, va a ir con muchos pacientes que están en diabetes, el seguro ya aceptó participar, y así distintas entidades han aceptado participar, pero participar con su población, es decir, van a decir, está disponible esto, necesitamos tal cosa, hacer un seguimiento, para que esto sea realmente el producto, ¿sí? Y que se vea día a día el hábito de esa persona y en el seguimiento de ese bueno, pues así es, somos, pero ya descrito por ellos mismos, identificar si hay la ira, si hay la ansiedad, si hay depresión, si hay esto, combinado con el aumento de peso. O sea, va a haber una serie de circunstancias que se ven todos esos elementos que nos va a decir, bueno, ahora sí que atacamos. La casualidad, o sea, en eso nos vamos a basar para hacer proyectos de política para ver ahora sí qué vamos a hacer y ya no decir uno u otro, sino ya tenemos esto va para 10 años, o sea, no es a corto plazo. Se empieza, si ahorita está en última etapa, yo creo que se piensa arrancar a principios del 2019 y de allí habrá una etapa de 6 meses aplicada a instituciones que son poblaciones capturadas y la UNAM podría ser una población capturada, y de ahí se van a tener unos resultados, un corte, y de ahí se aplica a la población general. Es como se va a hacer la diferenciación. Entonces ahí sería muy bueno si hay una población que se pueda aplicar estudiantil, sería fenomenal. Y bueno, ya en su momento conocerás lo que tiene el cuestionario respecto a la población. Ok, y también sobre las partes psicológicas, entiendo que también se hacen cuestionarios de depresión, ansiedad. ¿Hacen algún tipo de preguntas para tratar de determinar el grado de conciencia y personalidad de cada uno de los sujetos? Sí. Okay, gracias. Entonces, aquí sería muy bueno, porque esto se viene pronto, y habría que ver si esta población participa y pues tendremos productos muy pronto, porque pues cada quien va a sacar su producto después finalmente, ¿no? O juntado y después las líneas a seguir. Sí, lo que creo que quizás hemos hablado de eso es, teníamos una reunión de trabajo de mediodía o algo así, donde podemos empezar a compartir datos o ver los datos y ver instrumentos, como está diciendo Adriana, para ver qué hay en los instrumentos con los franceses versus el nuestro, etcétera, etcétera, y también ver los pros y los cons de cada cosa. Pero yo creo que la otra cosa que es fundamental que he estado tratando de enfocar en los proyectos que tengo de enfermedades emergentes, es decir que puedes tener un hospital, vamos a estudiar con esa población A contra B, luego tienes el INMEGEN, vamos a tener una población y vamos a estudiar C contra D, y otra vez la población E contra F, pero pone que entonces cada paciente todo un sentido, entonces si tomas las mediciones adecuadas, pues ya puedes estudiar, ustedes pueden ir A contra B, más que A contra B. ¿No? Entonces yo creo que hay mucha eficiencia en todo el sistema de investigación en salud y medicina, tomando ese punto de vista. Pero lo único que tenemos que hacer es colaborar en ese sentido. Aquí tenemos una población. Okay. Ustedes quieren estudiar eso, entonces la cosa de interleukin, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir un poquito de dinero para agregar eso a los estudios? Ahora que ya tenemos la población, ya tenemos la logística para las tomas de mediciones, de bioquímica sanguínea, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es donde veo mucha ventaja, ¿no? Bueno, otra pregunta. Yo hago 3 preguntas directas por lo que he entendido, a ver si dejo algo que sé que se tiene que consolidar, ¿no? Yo hago 3 preguntas muy particulares. Una, presentaron los datos ustedes en la conferencia, ¿no? Y mi pregunta es que si esa población en la base de datos puede estructurarse de acuerdo al estado. Sería la primera.
La segunda sería si esa población está en seguimiento. Y la tercera es ver si hay posibilidad de analizar el seguimiento y cómo va siendo la normalidad, no sé si menos cada año o algo así, y tratar de ver cómo es el comportamiento de esa población y si en esa población podemos agregar con presupuesto la medición de algunos marcadores, unos biomarcadores, que sería ese el punto fundamental. Que hemos visto a través de los estudios, pero ya estamos en el estadio D, desafortunadamente. Entonces, en ellos encontramos la respuesta inflamatoria vigente, que se cruza con resistencia a la insulina y con la normalidad metabólica. Eso ya lo encontramos recién. Y tiene una característica de respuesta inflamatoria, una respuesta pro y una respuesta antiinflamatoria, combinada. Es el patrón común que estamos encontrando en el mexicano. Entonces, aquí la pregunta es si podemos hacerlo antes de que llegue al D, hacerlo previo y saber, al menos con 2 biomarcadores, cómo se va modificando de acuerdo a. Entonces, sería una pauta. Entonces, tu población se transforma en una situación muy interesante porque podría dar por el número, junto con esta población de 1800, el poder sacar una población, no sé cuánto es tu cantidad de población. 1076 y otros como 600 Tenemos estudiantes. 600 estudiantes de facultad de medicina. Entonces, el analizar este punto y sacarlo como sería fenomenal. Bueno, esa sería una. La segunda es, la alianza es, con los datos y elementos, con las fórmulas que se hacen habitualmente, con los datos estadísticos que tenemos ahorita, a nosotros nos ayudará mucho en proyección, sobre todo para fortalecer proyectos, el decir un modelo predictivo cómo va a estar para el 2040. Y respecto al síndrome metabólico, eso nos ayudará mucho porque eso puede mencionar los proyectos que tienen que apoyar precisamente para poder resolver este problema. Entonces no sé si se puede hacer un modelo matemático donde con los elementos que tiene y no sé qué se aplique para poder hacer un modelo predictivo de qué nos espera la población mexicana en el 2040. Y en razón de este proyecto decirles, miren, o sea, si no nos ponemos a trabajar y no vienen programas, todos estos que estamos mencionando, la situación va a estar complicada. Sería, y el último sería, por lo que estamos platicando ya directamente de las redes causales, ¿no? O hacer un programa de nosotros o unirnos a algo que está diseñado como alianza de investigación y poder caminar más rápido. Doctor, ¿cuánto dijo que salía la interleucina 1? 4.000. Después como 4.000. 4.000 para 68, 60 muestras. Sí, no es mucho, ¿no? Porque ya pedimos, ya estamos por regresar a nuestra población inicial en los próximos 2 meses. Uno de los problemas es que, primero es conseguir más fondos. Ya tenemos un proyecto de estas fronteras, ¿no? Desde el CONACYT. Y el punto es que, ¿cómo vas consiguiendo fondos para algo más longitudinal, ¿no? Si tienes que ir con la gorra pidiendo cada 2 años, lo dificulta, ¿no? Lo que es mi intención aquí es tratar de ponerlo autopatrocinaje, digamos, a partir de la UNAM, por poner presión en los directores de los institutos, por decir que, mira, ese es el estado de salud de sus propios trabajadores. ¿Cuánto se gasta en la comida del fin de año? Entonces, ¿cuánto cuesta para hacer meditar un estudio de bioquímica sanguínea con cada trabajador? Ese es lo que quiero ir cocinando los brazos un poquito en eso. Y uno de los grandes problemas en ese sentido es, probablemente yo siendo cuello de botella, es que yo creo que la base de datos que tenemos en este momento es tan profunda, tan rica, entonces me encantaría tener 50 médicos de su estatura, digamos, simplemente viendo que todo lo que hay ahí, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es encontrar a 2 personas que empiezan a analizar de su parte, de nuestra parte, la base de datos para empezar a ver cuál es el aterrizaje clínico. Ese sería, creo que, el primer acuerdo, y eso puede hacerse ya. Es decir, creo que tenemos de este lado y de ustedes, y entonces empezar a hacer un cruce para analizar la base de datos y sacar distintas correlaciones que nos pueden dar una luz específica para lo que sigue a futuro. Yo creo que se puede hacerse bastante bien.
Y por lo que yo estoy viendo de la dimensión, y simplemente estratificamos, sería un estudiazo el sacar publicado por estados, o sea, sería fenomenal, tienen todos los elementos, como para poder sacar con un número suficiente, unida con la población que tienen ustedes, de la de 1800 con la de ustedes, ¿qué más necesitamos? Bueno, algo bonito ahí es que es con la población también de Gloria, es que al menos algo valioso de nuestro estudio es este gran cuestionario, digamos, ¿no? Pero no hay ningún problema, entonces, realmente, sí, entonces se puede contactar a su población de 1800, etcétera, etcétera, entonces sí se puede aplicar eso, está en un laptop o un tablet o algo así, lo aplicamos. Sí, porque tenemos que ver qué tanto, poder tener deficiencias de una hora para tratar de corregir ese punto, pero creo que hay que hablar con Adriana y tratar de conjuntar, yo creo que se puede hacerse muy bien. Porque yo creo que ahorita el objetivo es, si ustedes ven, nuestro gran limitante es la cantidad de sujetos incluidos. Andamos con poblaciones de 600, pero no tenemos una cohorte grande que nos haga ponderar importantemente varios puntos. Yo creo que lo que es importante es que aumentemos la cohorte para poder dar todos los estudios de gran dimensión tienen cohortes de seguimiento. Y luego hay variables que quieres estudiar longitudinalmente, por ejemplo, todas las cosas fisiológicas, ¿no? Pero hay otros que quizás lo preguntas una vez o aplicas algo de psicología y ya, no necesitas repetirlo cada año, ¿no? Entonces, y el valor en ese sentido es también, podemos ir a sus poblaciones, aquí hay el cuestionario, lo aplicamos una vez y ya, ¿no? Entonces vamos a incorporar lo que es como poniendo capas de información sobre distintas poblaciones, ¿no? Entonces, lo primero sería tratar de ver si combinamos, es ponerse de acuerdo. Israel sería el arranque para con ustedes empezar a analizar esto. El segundo punto es una reunión sin la prisa de una sesión en donde surja y consolidemos algo de lo que mencionas y que veamos cuál es el camino. Cuestionarios hacia los que tenemos en el hospital, cuestionarios hacia ustedes, con una visión clínica básica, con el fin de sacar la mejor forma de investigar, ¿no? Este punto, ¿no? Sería el segundo acuerdo, ¿no? Que pronto nos reunimos antes que termine el año para tratar de ver este punto, ¿no? Sí. Y ahí surgen las ideas y las aterrizamos, ¿no? Las factibles como tal. Sí, ya estamos armando varias publicaciones, bueno, entonces envié no sé si... Sí, ya leímos. Ok, entonces en ese sentido hay varios, como dices, sería muy magnífico tener colaboración. Sí, trabajamos en conjunto y aquí pues sería ese tenor. Y de nuestra parte, pues tendríamos el que ahorita estamos desarrollando netamente el proceso netamente inflamatorio, estamos sobre ese punto. Estamos ahorita tratando de elucidar qué está ocurriendo a nivel de metaboloma. Pues finalmente no sé si es el punto ya, pero estamos teniendo ya con gente que tiene la última expresión. Entonces necesitamos buscar hacia atrás. Ya veremos si sale en algún momento determinado el hacer ese tenor, ¿no? Pero bueno, ya serían dos acuerdos iniciales. ¿Solo están midiendo interleucina 1 beta? No, estamos midiendo varias citocinas inflamatorias, que en varios estudios hemos demostrado la interleucina 10, la moral, algunas betas. Estamos midiendo varias. ¿Han evaluado proteínas reactivas? Sí. ¿Y qué encontraron? Elevadas y compagina con la respuesta inflamatoria con alteración metabólica. Y nosotros hemos analizado otro punto muy importante de la población de estos factores agregados, como bien se mencionó, que a veces no están bien dilucidados, es por ejemplo el ácido úrico. Sí, ustedes están tomando una dimensión, pero el ácido úrico también habría que ver si en esta población está igual acá y tratar de ponderar si hay un cruce. Estamos encontrando concretamente, es decir, sí que son fenómenos, pero se transforman cuando está presente y tiene síndrome metabólico, ya no es un fenómeno, ya contribuye a aumentar riesgo. Pues aquí es donde viene esa variante y es lo que ahorita es un trabajo de ingreso a la academia que yo presenté de hiperglucemia que creó gran controversia y todavía están así, pero este punto viene así, es una combinación. Están otros elementos y el ácido se transforma en un acelerador. Y esto favorece el desarrollo de, entonces, en ese momento. Todo individuo que tenga hiperglucemia y tiene síndrome metabólico se debe ver diferente. Entonces, estos son puntos que habría que ver el comportamiento. Yo tengo un estudio hecho en una corte pequeña, en donde correlacionó los niveles de ácido úrico con diferentes componentes del síndrome metabólico. Sí, podemos fácilmente comparar resultados. Entonces, nuestra hipótesis en ese artículo es que las enfermedades metabólicas
están debidos a desgaste, ¿no? En ese sentido, hay dos, para mí, grandes dimensiones del desgaste, como tu auto, es decir, que uno es el tiempo puro, como edad, y el otro es como tan rudo eres con tu auto, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos usando escalaridad como un proxy puro para todo el estilo de vida, ¿no? Y lo que se encuentra es que hay ciertos elementos fisiológicos que simplemente tienen un perfil que depende tanto de calidad de desgaste, es decir, que cuánto tiempo, y el otro es la calidad de desgaste, ¿no? Que escalaría. Pero otros que no dependen de ni uno ni el otro, como HDL y hasta bueno, HDL sí depende de escalaridad, pero no depende de edad, ¿no? Según lo que estamos encontrando. Para glucosa y hiperglucemia, no, entonces depende de los dos. Tenemos un perfil de cada elemento metabólico, ácido úrico también, para decir que hasta qué punto correlaciona con edad y hasta qué punto correlaciona con escalaridad. Pero por esa respuesta ahorita que se dio del HDL, al momento que empecemos a estadificar, lo comparamos con el comportamiento del HDL y vemos si a través de la normalidad de los otros elementos, cómo se está comportando HDL. No se varía, sí se varía, o con algunas sí varía y con otros no. Pues es precisamente lo que es una lástima que Tonio no está en este momento, pero quizás compartimos el autor del artículo que tenemos, porque lo que estamos haciendo es precisamente formando redes en el sentido que aquí tenemos los diferentes elementos fisiológicos, ¿no? Y el punto es que lo que podemos hacer es formar una red donde vemos, por ejemplo, la correlación de Pearson entre triglicéridos y glucosa. Y con eso, y vemos cuáles son las correlaciones más importantes. En la clínica, si bien es cierto que el triglicérido no lo tomamos en esta tesitura bajo los estudios, pero sí lo consideramos bajo dos circunstancias. Estudios hemos hecho y correlaciona con resistencia a la insulina. Y luego si le suma el perímetro de cintura, se forma precisamente esa cosa que llamamos cintura hipertrigliceridémica, que habla de resistencia a la insulina. Y eso ya es un indicador aceptado de resistencia a la insulina. Entonces es un individuo que si yo que le tome yo el HOMA, simplemente triglicéridos elevados con cintura elevada, cintura hipertrigliceridémica, eso significa resistencia a la insulina. Entonces, es decir, si no yo no cuento la medición de insulina, sí puedo decir eso. O sea, ya está bien relacionado entre triglicéridos y además hay una relación entre triglicéridos y HDL como un índice de resistencia a la insulina. Entonces el HDL lo podemos usar para eso. O sea, sí hay muchos elementos para hacer todo esto. Es decir, el HDL puede ser que su medición no correlacione, pero si se une con el vínculo igual triglicéridos HDL, se saca un índice corroborado que significa resistencia a la insulina. Y entonces resulta que yo no sigo el HDL, pero si sigo los dos, sí, está en esa correlación. Entonces yo creo que esto es el punto ideal y ahí creo que puede sacarse mucha información en este sentido. Sí, yo creo que la cosa de dar dos instrumentos, pero yo creo que precisamente hay cosas sumamente concretas donde estamos simplemente viendo las correlaciones entre estos diferentes factores, entre los dos conjuntos de datos. Exacto, sí. Porque yo siempre digo, para ser asertivo hay que ocultarle a los que saben. Entonces tenemos que reunirnos para ahorrar tiempos y sacar productos. Entonces yo creo que aquí es donde viene ese punto, ¿no? Entonces, la primera es que con Israel busquemos una fecha en donde nos reunamos qué vamos a analizar de la base de datos, qué correlaciones vamos a hacer para empezarlas a buscar, con elementos muy claros, muy básicos, pero que son útiles. Y yo creo que sería una primera parte de la dimensión. Antes de esto, ¿necesitamos algún documento para comenzar colaboración con ustedes? Pues si lo formalizamos, pues sería ideal, ¿no? O de momento no. Nosotros somos de trabajo pleno y vamos hacia la investigación y el primer documento es la publicación. Eso es lo que nosotros, igual que ustedes, estamos en eso, estamos en el Sistema Nacional de Investigadores y lo que queremos son productos, etc. Si se hace una colaboración después de unión, pues ya son institución, pero esto a veces se tarda un poco más. Pero en su momento, si está así, la formalizamos. Como puede ser formalizada la del nutrimiento.
Esa sí podría ser formalizada. Sí, o sea, cuando necesitamos compartir datos no anónimos o algo así, vamos a tener que... Exactamente, más por ese tipo, porque en algún otro momento nos han pedido documentos en la utilización de las bases de datos. Sí, pero bueno, de momento, pues, como son protocolos aprobados y todo, y que cumplimos con todos los requisitos pues al momento del comité, etcétera, etcétera, entonces cumplimos y tuvimos este aspecto que tú mencionas, que me supongo que ustedes también, y en ese momento pues no estamos actuando fuera de lo que es la legalidad. Porque de hecho justamente, o sea, parte de los protocolos que se tienen, en la carta de consentimiento bajo información, Dice todo eso. Dice todo eso, que se puede compartir los datos de manera anonimizada. Entonces ese aspecto tenemos que ir para hacer los protocolos que tenemos aprobados ante la institución. Sí, nosotros también. Una duda metodológica. Sus análisis de sistema inmunológico y de inflamación, ¿los hacen en general? Sí. En el laboratorio tienen todo para... Sí, habría que nada más, aquí lo que se retrataría sería el que contemos con el reactivo, ¿no? Como todo es el punto, ¿no? Pero la metodología ya hay. Y también hay un vínculo con el poli. El poli también ya tiene metodología para medición celular. Sí, nosotros, bueno, algunas cosas se han medido en general, otras han sido en la Escuela Superior de Medicina, ¿no? En la Escuela de Ciencias Biológicas, y también la parte de citometría de flujo la hemos colaborado con el Centro Nacional de Citometría de Flujo de Citología. Entonces buscamos alianzas, no hay de otra, porque no tenemos todos los recursos, entonces ¿qué hacemos? Pues juntamos alianzas y sale el producto, pues. Y es lo que pretendemos nosotros hacer aquí. Sí, porque en este momento teníamos una alianza, digamos, con el Juárez, porque ellos están llevando a cabo los estudios de bioquímica sanguínea, nosotros compramos los reactivos. Pues simplemente se incrementa, ¿no? Y eso favorece mucho más, ¿no? Entonces buscaríamos el buscar acá de esta manera, el encontrar un canal y pues tratar de reforzarlo, ¿no? Optimizar y buscar un poco de recursos y apoyarnos en otros, y compartiendo, ¿no? Sí. Compartiendo lo de investigación, porque pues esto es así, pues así es la única manera. Los recursos nunca van a alcanzar. Sí. Una cosa más sobre eso, en esa energía, donde veo una gran oportunidad, ¿no? Siempre me sorprende, bueno, no me sorprende, es más bien que la idea que esa es la correlación entre, por ejemplo, diabetes y obesidad, o este factor, panzuda y etc. Y no es simplemente el hecho que tal puede ser un factor confusor que hay que tomar en cuenta. Mucho más importante que eso para mí es que, ¿qué tal si has estado obeso 6 meses versus 40 años? ¿No? Lo que quiero decir, dado que las enfermedades metabólicas son de calidad de tiempo también, entonces es absolutamente fundamental cuánto tiempo has estado en ese estado, ¿no? Entonces, para decir que el riesgo, si tú has estado en ese estado 20 años versus 5 años, es 4 veces más, 8 veces más. Ese es lo más importante de esta cohorte, y por eso venimos, porque es una cohorte de seguimiento. En México no tenemos muchas cohortes de seguimiento. Este es lo rico, entonces, y vamos a poder dar respuestas de este tipo. Y luego, por la otra, está el fenotipo del obeso metabólicamente sano, el obeso no metabólicamente, el metabólicamente sano y el no sano. ¿Sí? Podemos dar un comportamiento de cómo es, siempre hay respuestas, siempre el sano se transforma en no sano, es el punto evolutivo. ¿Sí? Y el sano es que expresa síndrome metabólico. Bueno, vamos a ver cómo se comporta en la población mexicana. Eso no está descrito en la población mexicana. Eso se habla de otras poblaciones. Y aquí, ¿cómo es? Imaginen nada más ese punto que sacamos así. Muy sencillo. Sí, un análisis ¿Cuántas muy sencillo. personas tienen su cohorte? 1800. No, 81. ¿Cuántos años los han seguido? Es que, por ejemplo, los datos que aquí están son datos transversales. Estos datos son datos transversales. Nosotros los tenemos en este momento seguimiento. Tenemos datos transversales de inicio de la cohorte y tenemos datos de otra cohorte de pacientes ya con enfermedad cardiometabólica, infarto, ¿no? Entonces, lo que hace falta es justamente esos datos de seguimiento. Sí, entonces el plan sí es para regresar a esos mismos. Sí, una de las frustraciones que tengo con la Facultad de Medicina aquí es que tuvimos toda la intención de hacer ese estudio de primer ingreso, luego de segundo año, tercer año, cómo va cambiando todas estas cosas. El problema es que entonces ya se hace con 500 estudiantes de nuevo ingreso, ¿no?
El problema es que tratando de encontrar, bueno, tenemos el grupo que empezó en el segundo año, no el primer año, ¿no? En un cierto sentido. Pero bueno, aquí tratando de ubicar en los estudiantes después, para dar que ya están en hospitales, están, etc. La logística es difícil y es muy frustrante porque entonces todo lo que he querido hacer es dar este seguimiento. Es decir, mira, se puede ver que el estado de salud de los estudiantes de carrera en el segundo año, en promedio, es peor por este candidato en esta variable, y luego el tercer año es peor que el segundo año por esta candidato en esta variable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero solamente es un... No, pero pues, habrá que ver qué tenemos, ¿no? Como dicen, ¿no? Es decir, yo creo que todo es valioso, pues, finalmente. Todo es valioso. Si yo voy así, se juntan. Tenemos una basal, aunque no haya seguimiento de toda la población, pero hay una basal donde va un grupo específico de edad, ¿sí? Que no está muy descrito todavía en México. Hablamos del niño, de los centros, estamos apenas vislumbrando cómo es. Pero el adulto joven, que es el que está llegando, no estamos hablando del adulto joven, nos pasamos al que ya es adulto y no diferenciamos, y habitualmente agarramos edades más de 40 años. ¿Sí? Pero esa brecha entre el adolescente y el adulto joven no la estamos viendo. Y eso va hacia el aspecto de productividad. O sea, ya es un adulto joven que ya tiene problemas y que apenas todavía está estudiando, ya tiene problemas. ¿Y cómo va a ser cuando empieza a laborar? Y ahí es donde tiene la repercusión. Yo creo que hay que encontrarle siempre un nicho, ¿no? Yo creo que este nicho sería el basar y encontrar el punto particular de poder. Sí, entonces ya estamos por enviar un artículo después de mucho tiempo en mis manos de simplemente viendo los datos del ENSANU. Porque el IMC promedio entre 20 y 80 es una parábola. ¿Para qué significa eso? La tasa de aumento del IMC es mucho más rápido en 20 a 30, que es a 30 a 40, que es 40 a 50. Lo que quiero decir es que al 60-65% de todo el aumento en peso a nivel poblacional es entre 20 y 30. ¿No? Entonces, es una evidencia muy concreta aquí, porque lo que sabemos, revertir obesidad es sumamente difícil. ¿No? Si no agarras estos de 20 a 30 y haces algo con ellos, sí, estamos... Ahorita el enfoque va hacia la población y tanto que estamos afirmando que el joven se está muriendo más pronto que el padre. Precisamente porque está viendo ese fenómeno. ¿Sí? Entonces, si sacara un dato duro, con datos duros de que efectivamente el joven adulto tiene grandes problemas, lo que nos viene. Y eso va a tener una repercusión muy importante. Sí, lo que estamos... Dicen que los cosas de eso son muy bonitos, ¿no? Entonces, decir que la gente no saca provecho suficiente de esos datos bonitos, pero yo creo que esta cosa que lo que se puede ver es que simplemente viendo cuánto consumimos a través de INSANU, es decir, que puedes ver que la gente de 20 están consumiendo un poquito más que ellos de 21, que están consumiendo un poquito más de ellos de 22, etc. Es decir, que la tendencia en el consumo va disminuyendo uniformemente con función de edad, ¿no? Entonces, tal que el exceso de consumo es Principalmente exactamente. Por eso dije hace rato que se ve muy pronto de gente joven. Porque yo veo un joven, luego veo a mis residentes, salen, los veo este año, ya se sale de la residencia y lo encuentro en un año. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió contigo, no? Pero eso es el problema, ¿no? Que los que están, entre comillas, en el momento hoy en día, los más sanos, a decir, los que tienen un peso normal, están bien, todo. Ellos están los que están más a riesgo a subir más rápido, pero igual está más difícil a decirles que no, pues en 10 años, en 15 años, en 5 años, lo que sea. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, decimos que no eres lo que comes, entonces te vuelves lo que comes, ¿no? Entonces... bueno, cualquier otra. Sí, mejor nos reunimos ya. Hay muchas cosas que platicar. Bueno, agradecemos a Israel y al doctor González. Bueno, podríamos quedarnos un ratito y Gloria, tú puedes también. Sí, sus constancias. Sí, las constancias que decías.